Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta ponencia que lleva por nombre Diversidad de hongos micorrizógenos arbusculares en el suelo y porcentaje de colonización interradical en plantas del Parque Ecológico de Tepic. Este trabajo se llevó a cabo en el marco de las problemáticas biológicas regionales, donde analizamos una diversidad de organismos y los hongos, precisamente los micorrizógenos arbusculares. Ya presenté la primera diapositiva, ¿puedes darle la segunda? Ok. Bueno, pues para empezar una breve introducción a lo que son las micorrizas. El término proviene de los vocablos griegos mique, que significa hongo, y rhiza, que significa raíz, o sea que literalmente significa una raíz fúngica. Este término fue empleado por primera vez en 1885 por Frank. ¿Y qué son las micorrizas entonces? Va a ser una asociación mutualista entre un hongo y la raíz de una planta. Estas son bastante importantes tanto para la planta como para el ecosistema en general y están presentes en el 80% de las plantas, aunque son muy poco conocidas. Son consideradas cosmopolitas porque puedes encontrarlas básicamente en cualquier lugar. Y mientras que los hongos son simbiontes obligados de las plantas, estas pueden ser obligadas o facultativas, ya que pueden vivir sin los hongos. ¿Y por qué son consideradas como una asociación ancestral? ¿Perdón? ¿Perdón? Sigue, es que alguien abrió su micrófono. Ah, ok, ok. Bueno, les he considerado registros fósiles desde el Devónico, o sea, hace prácticamente 450 millones de años, donde ya se presentan estas asociaciones. Y bueno, hay varios tipos de micorrizas, entonces los que nosotros estábamos buscando en este caso son las micorrizas arbusculares, que son las capaces de formar arbúsculos. De su lado derecho de la pantalla podemos ver un esquema de cómo se vería una micorriza. Y si pueden ver, se los voy a describir. En la parte que tiene una flecha grande se podría ver una espora, es un circulito rojo. Y la parte que es como una flechita sola son los apresorios, que es un sitio de penetración de la hifa, es donde va a penetrar el hongo. El signo menos va a ser la hifa extrarradical, que va a generar la colonización. Y el puntito, no sé si lo logran ver, van a ser los pelos radiculares. También podemos ver los arbúsculos, que están representados con dos flechitas hacia la izquierda, y con una X están marcadas las vesículas. Esa sería la estructura general de una micorriza. Siguiente, por favor. Bueno, estas micorrizas van a presentar una serie de funciones muy importantes para la planta. Es por eso que son tan benéficas. Entre ellas encontramos que son bioprotectores, incrementan la fijación de nitrógeno, ayudan a la planta a adaptarse en condiciones adversas, aumentan la diversidad de las plantas en los ecosistemas restaurados, secretan antibióticos, aumentan la producción de hormonas de crecimiento vegetal, así como la tolerancia de las raíces ante los patógenos, y funcionan como bioinoculantes. Además, pueden mejorar la estabilidad del suelo y la retención de agua. Y por último, aumentan la capacidad de absorción de las raíces. Mientras el hongo realiza todo eso para la fermentación, fotosíntesis y azúcares que no es capaz de sintetizar. Es por eso que el hongo sí depende de la planta, pero la planta no depende del hongo. Siguiente, por favor. En cuanto a la diversidad registrada, existen en México 143 especies registradas hasta el año 2019, 48% de las descritas a nivel mundial. De estas, un 41% se ha descrito en ecosistemas áridos y semiáridos.
Sin embargo, también existen importantes estudios en bosque mesófilo de montaña, bosque templado, selva baja caducifolia, selva tropical húmeda y matorrales áridos y semiáridos. Sin embargo, en el caso de los humedales, como es el sitio que nosotros estamos estudiando, solo hay registro para unas costeras. Siguiente, por favor. En cuanto a la identificación, se puede realizar de dos maneras moleculares, pero esa es muy poco utilizada ya que solo es un segmento de DNA que pues como no sabe sus características, es muy difícil pues darles nombre y así. Y la manera que usualmente se está dando nombre a estas especies es utilizando su morfología, donde aquí podemos observar lo que se toma en cuenta para esta morfología es el tamaño de las esporas, color, forma, presencia o ausencia de hifa de sostén, células suspensoras, saco esporífero, presencia y tipo de ornamentación, reacción Meltzer y el número de las paredes germinales, así como el grosor de la espora. Y las imágenes que podemos ver de su lado derecho son las imágenes reales de esporas que encontramos en el parque ecológico. Siguiente, por favor. En cuanto a la colonización, pues se lleva a cabo por un proceso. Primeramente, las esporas que van a estar de forma libre en el suelo van a colonizar a las células corticales de la planta huésped, a la raíz. Una vez que está dentro de la raíz, se invagina en la plasmela de la célula vegetal y produce una estructura ramificada que en este caso se va a llamar el arbúsculo. Es por eso que se llaman micorrizas arbusculares. Y una vez que esto se completa, se va a llevar a cabo la producción de vesículas. En los arbúsculos vamos a tener los nutrientes, son como unos sacos donde se van a guardar los nutrientes. Y en la parte de las vesículas es para guardar lípidos. Siguiente, por favor. En cuanto a la hipótesis que tenemos, pues al trabajar con un sitio perturbado y no perturbado, se tiene como hipótesis que los cuadrantes del área conservada van a presentar mayor colonización por hongos micorrizógenos arbusculares, así como mayor diversidad de esporas y plantas. Siguiente. En cuanto a los objetivos, pues es estimar la diversidad y riqueza de esporas de hongos de diferentes puntos del sitio de estudio. El segundo objetivo es estimar el porcentaje de colonización intrarradical en diferentes especies de plantas del sitio de estudio. Y como tercer objetivo es colectar la mayor cantidad de especies de plantas diferentes que presenta cada sitio. Siguiente. En cuanto a la metodología, se llevó a cabo en dos partes. La primera fue la parte de campo o de colecta, donde colectamos las raíces. Y esto se llevó a cabo, bueno, primero seleccionamos antes que nada dos puntos, uno conservado y otro perturbado. Dentro de estos dos puntos se trazó un cuadro de 5 por 5 metros y ahí se comenzó con la colecta de plantas. De estas plantas, todas diferentes, se colectaron las raíces, buscando que fueran las más finas, porque ahí es donde se supone que se lleva a cabo esta interacción. Además, en esa misma salida se realizó la colecta de suelo, que igualmente en estos cuadrantes se colectó un total de 5 kilos de suelo, que después fue homogenizado. Siguiente, por favor. Y bueno, para la parte de laboratorio se llevó a cabo en cuatro fases. La primera fue la tinción de raíces. Estas raíces fueron las mismas que colectamos en campo. Entonces lo que se realizó fue primeramente un lavado, solo con agua simple para quitar todos los restos de suelo y todo eso con lo que venían.
Después se utilizó un método descrito por Philip Hyman en 1970. Y este método consiste en someter a estas raíces a diferentes reactivos con el fin de que queden totalmente aclarados. Y bueno, el proceso básicamente fue algo sencillo. Primeramente, después de que ya estuvieran limpios, se sumergieron en KOH por 1 hora, después se enjuagaron en agua destilada, después se sumergieron en agua oxigenada y al final se les agregó ácido clorhídrico. Y a una vez que se vieran las raíces lo suficientemente claras, se les agregó una solución de azul de tripano. Y se dejaron conservadas hasta que siguiéramos en el próximo punto, que es la cuantificación de la colonización micorrízica. Para esto, una vez que ya teníamos las raíces teñidas, lo que hicimos fue vaciar cada frasquito en una caja Petri y las cortamos en fragmentos de aproximadamente 1 centímetro o menos y se pusieron de forma vertical, como lo pueden ver en la imagen. Se tenían que poner aproximadamente 15 fragmentos, o si pues la raíz tenía menos, pues entonces menos, los suficientes. Y después de esto se les agregó PBLG o alcohol polivinilítico. Una vez que tenía el alcohol, se aplastaron ligeramente con un cubreobjetos, esto para poder aplastar la raíz y las estructuras en el microscopio. Y lo que podíamos ver pues es como la imagen que se ve en la parte de arriba. Ahí se ven algunas estructuras. Y eso fue lo que se hizo con las raíces. En cuanto al suelo, primeramente se realizó la extracción de esporas, que primero se seleccionó 50 gramos de cada muestra de suelo y se lavó a través de diferentes tamices. Una vez que tuviéramos ya el suelo más fino, se puso en tubos Falcon y se centrifugó a 3000 revoluciones durante 5 minutos. Después de eso, se tiró el sobrenadante y se agregó azúcar al 70%. Nuevamente se volvió a centrifugar, pero a 100 revoluciones. Y al de esto es lo que ya podríamos decir que ahí estaban las esporas, en la parte del azúcar. Entonces, pues se lavó el azúcar y se metió lo que contenía en unos tubos Falcon más pequeños, que es los que ven abajo. Y para finalizar esta parte, pues ya se hizo lo del conteo de las esporas para sacar la riqueza y la abundancia. Y para esto, lo que pueden ver, si pueden notar, es bastante agua. Entonces, en una caja Petri, con ayuda de un papel filtro, se iba filtrando 1 milímetro, un poco más de agua, y pues ahí quedaban las esporas suspendidas. Entonces se tomaban y se ponían en un portaobjetos con una gota de Meltzer y una gota de PBLG para poder diferenciar entre especies. Lo que quedaría como en la imagen de abajo, si pueden notar. Y en la parte de arriba tenemos 2 especies que, bueno, fueron las más bonitas que nos salieron en la colecta. Siguiente, por favor. El área de estudio pues se lleva en el Parque Ecológico de Tepic, como ya se los había comentado. Siguiente. Y aquí podemos ver la diferencia entre la zona conservada y la zona perturbada. Como pueden ver en la conservada, pues además de que recibía tratamiento de jardinería prácticamente cada semana, podemos ver que casi no hay diversidad pues de especies, ya que solo la gran Gaby, mayoría eran necesitas moverte a pastos un y uno que lugar otro con árbol. mejor Aquí es señal, por favor. importante señalar que esta parte está como que a la
entrada del parque, en una de las entradas del parque, entonces recortada y así. Mientras que, como pueden ver, no solo hay construcción y vamos a hacer una que me confirme. En cuanto a los resultados generales, pues tenemos que las plantas colectadas por área en la zona conservada fueron 16 y en la perturbada 23. La diversidad de esporas no varió mucho, ya que en la zona conservada encontramos 9 esporas, mientras que en la perturbada 8. Y en cuanto a la riqueza, sí hubo una variación, ya que la zona conservada presentaba 16 esporas, mientras que la perturbada presentaba 42. Y bueno, aquí unos datos como que importantes también es que 37 de las 39 plantas que colectamos sí presentaban un grado de colonización por alguna de esas estructuras, ya sea hifas, vesículas o arbúsculos. Y bueno, pues teniendo en cuenta que en México se habían registrado 143 especies y considerando solo la clasificación de la morfología, podríamos decir que el parque ecológico tiene 17 especies, por lo que pues sí representa una diversidad bastante amplia, con el 11.8%. Sin embargo, los análisis estadísticos demostraron que no hay diferencias significativas entre el sitio conservado y perturbado. Pero algo interesante es que en el sitio perturbado sí encontramos arbúsculos, mientras que en el conservado no encontramos arbúsculos. Y bueno, pues como conclusiones, una vez analizado todo lo anterior, pues podemos decir que efectivamente sí existen hongos micorrizógenos arbusculares que están colonizando las plantas del parque ecológico. Y esta riqueza se puede incrementar, si realizamos más muestreos o con diferentes plantas en diferentes tiempos, ya que solo se realizó un muestreo. Y bueno, a lo que vimos, los problemas que tiene el parque ecológico se relacionan principalmente al saqueo de flora y fauna, como ya lo hemos visto, o a la liberación de especies invasoras, como ahorita vimos lo del pez diablo. Y el daño que se ha realizado es por actividades antropogénicas, porque vemos que cada vez el parque ecológico pierde más espacio, y además las aguas residuales que incluso hay dentro del parque, drenajes, todo eso que no están en buen funcionamiento. Debido a que estos organismos son de fundamental importancia para los ecosistemas, pues se requiere que haya más estudios sobre esto, ya que hay muy pocos. Y por último, es el primer registro que se tiene en cuanto a este tema al parque. Entonces se podría decir que constituye una evidencia indirecta de la amplitud y diversidad de funciones benéficas que estos simbiontes ejercen no solo en sus plantas hospederas, sino en todo el ecosistema. Y pues los agradecimientos, para empezar, a los compañeros de problemáticas biológicas regionales, que fueron los que participaron en la colecta y en el análisis de las muestras, y a la doctora Rocío Vega por la dirección durante la práctica y la corrección de los trabajos. Pues creo que es todo.